Muy bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Es un gusto poder estar una vez más con esta continuación del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Lo que viene a continuación es algo bastante especial, amados hermanos. Vamos a ver la consumación del ministerio del Señor Jesús. Hermanos, es muy importante que nosotros prestemos atención a todo lo que hace el Maestro, ¿sí? Que nosotros realmente aprendamos de Él y veamos que todo lo que sucede con nuestro Maestro también sucede con sus discípulos. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice varias veces, ¿verdad? En Juan capítulo 15, verso 19 y verso 20. Nos dice que nosotros seguiríamos las mismas pisadas que Cristo. Y todo lo que el Señor Jesús nos muestra a continuación es justamente eh, para que nosotros veamos, aprendamos y sepamos cuál es el costo de ser discípulo de Cristo. Amén. Entonces, continuando con la segunda, está la segunda parte del capítulo 22 del Evangelio de Lucas, dice el verso 39. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Amados hermanos, esto es muy importante para cada uno de nosotros. Es necesario que estemos con los ojos muy abiertos, en constante comunión con el Señor a través de su palabra, a través de la oración, para que no entremos en tentación. Porque, amados hermanos, es el enemigo el que va a tratar de ponernos diferentes tentaciones para caer en pecado. Sabemos, hermanos, que los que andan en pecados no heredarán el reino de Dios. Por tanto, esto es una carrera de perseverancia, de constancia, de estar constantemente eh, buscando del Señor, caminando en su palabra. Amén. Bien, entonces, dice el verso 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por supuesto el Señor sabía lo que iba a venir. Iba a venir un momento demasiado duro. Un castigo totalmente injusto, por supuesto, pues es un castigo al hombre más perfecto sobre toda la tierra. ¿Y por qué es este castigo? Sencillamente porque los religiosos y los que aman este mundo no pueden soportar las palabras que sale de la boca de Cristo. Sencillamente por eso. Dice el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo que veníamos diciendo el día de ayer con respecto a la oración, cuando nosotros oramos, hermanos, no sé qué es lo que usted le pida al Señor, pero siempre tiene que haber esta disposición de corazón diciendo, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y siempre tengamos cuidado de no estar orando cosas contrarias a la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer a nuestro Dios, conocer su palabra, conocer su carácter, conocer qué es lo que Él quiere para nosotros, no estar orando cosas que, que realmente no son agradables al Señor, sino que estén alineadas a las palabras de Cristo. ¿Amén? Bien, entonces ahí está un ángel del cielo que se le apareció para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ya ese momento de angustia, de aflicción, de tensión. Sin embargo, amados hermanos, todo esto el Señor Jesús lo sufría porque había
un gozo puesto delante de él, gozo y alegría después, gozo y alegría después. Como nos dice también el libro de, Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, por supuesto que iba a venir un momento muy, muy difícil para el Señor Jesús, para el cuerpo del Señor Jesús. Sin embargo, después de esto viene la gloria. Y nos está también instando la palabra en muchos pasajes bíblicos que nosotros también tenemos que considerar que participando de los padecimientos de Cristo, también pensemos que hay un gozo puesto delante de él. Hay un galardón. El Señor Jesús nos decía en Lucas capítulo 6 que nos perseguirían y nos vituperarían, insultarían, pero gócense aquel día porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esto es muy importante que sepamos, amados hermanos, nuestro galardón no está en esta tierra. No estamos para buscar la recompensa en este mundo, sino el galardón en los cielos. Muy importante. Amén. Muy bien. Volviendo entonces a Lucas capítulo 22. Nos dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estar despiertos. Amados hermanos, cuando el Señor Jesús dice, estén despiertos, no es precisamente la parte física de nuestro cuerpo la que debe estar despierto, sino nuestro espíritu. Que aprendamos a abrir los ojos del espíritu para poder ver las cosas del espíritu. Porque cuando cerramos los ojos del espíritu, entonces nuestros ojos carnales se abren y empezamos a buscar cosas de este mundo. Por tanto, hermanos, permanezcamos en él. Permanezcamos en oración, en comunión con el Señor, para que no entremos en tentación, para que el mundo no pueda influir en nuestra vida, sino que teniendo los sentidos bien ejercitados podamos discernir lo que viene de Dios y lo que viene del mundo. Porque todo lo que viene del mundo nos va a llevar al pecado. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, entonces todas nuestras acciones van a estar enfocadas a lo eterno. Bien. Dice el verso 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Bueno, ahí empieza una revuelta, ¿verdad? Es como una aglomeración de personas y están los guardias que habían enviado para apresar al Señor Jesús. Y bueno, y estaba Judas que ya había acordado con ellos, diciendo, al que yo besare, ese es. Y precisamente porque el Señor Jesús no era alguien que ostentaba ropas especiales o sobresalía de alguna forma. No, el Señor Jesús era tal como cada uno de los discípulos. No se diferenciaba físicamente en nada.
excepto en aquel día de la transfiguración, ¿verdad? Pero no, el Señor Jesús no era alguien que ostentaba cierta manera de vestir, de tal manera que necesitaba una señal, ¿verdad? Para saber quién era realmente Jesús. Además que era de noche. Entonces, los discípulos le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Es momento para sacar las espadas? Recordemos que versículos antes el Señor les estaba diciendo, el que no tenga una espada, que venda su capa y compre una. Pero hermanos, el Señor estaba hablando, por supuesto, en ese lenguaje que muy pocos pueden reconocer. Pues por supuesto el Señor Jesús nos ha enseñado muchas veces, no devuelvas el golpe con otro golpe. No resistas al que es malo. Por supuesto no estaba hablando de una espada física. Y ahora los discípulos de pronto, tal vez por si acaso, le preguntan, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, y sabemos que fue Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando la oreja, le sanó en ese momento. Entonces, no era realmente que los discípulos tenían que tomar la espada para pelear con armas carnales, porque esa no es nuestra batalla. El Señor Jesús nos decía, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de aquí. Por tanto, todos los que son discípulos de Cristo, amados hermanos, no peleamos con armas carnales. No peleamos de forma física, pero sí peleamos contra el engaño del enemigo, contra falsas doctrinas, ¿verdad? Contra cualquier enseñanza que busque hacer tropezar a uno de los pequeños. Y con la luz de Cristo poder esclarecer realmente y disipar las tinieblas, ¿verdad? Esa es nuestra lucha. Nuestra espada es el Evangelio de Cristo, más cortante que toda espada de dos filos. Y realmente, en este tiempo, estamos con esa espada en las manos. Pero bueno, vemos que aquí Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero el Señor sencillamente agarra la oreja y se la vuelve a poner, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermanos, los fariseos, principalmente los fariseos, más que los romanos, los fariseos tenían muchas ganas de matar al Señor Jesús. Aquellos que tenían esa fama de buscar a Dios, esa fama de estudiar las escrituras, ellos eran los primeros que querían matar a nuestro maestro. Hermanos, realmente sucede eso, aún en este tiempo. Cuando predicamos el Evangelio, las palabras del Señor Jesús, y aunque no lo crea lo que le voy a decir, hay muchos que se llaman cristianos, evangélicos, protestantes, etcétera, que se oponen con mucho más fuerza que los mismos incrédulos. Cuando nosotros predicamos, el Señor Jesús dice, no hagas riquezas, no te hagas riquezas en la tierra, sino riquezas en los cielos. Ahí vienen evangélicos o protestantes que se oponen. Cuando nosotros predicamos diciendo, renuncia a tu vida en este mundo, no busques tu felicidad en este mundo, piérdelo todo, renuncia a tu vida para hacer solamente la voluntad de Cristo. Y los primeros que se oponen son llamados cristianos.
¿Y qué decirle, amado hermano, cuando repetimos las mismas palabras del Señor Jesús que decía a la manada pequeña? Vended lo que poseéis y dad a los que necesitan, y tendréis tesoros en los cielos. Mm, Ahí sí, también, muchas veces seguramente ya tuvieron ganas de lanzar algunas piedras por ahí. Pero realmente esas son las palabras del Señor Jesús. Y realmente tenemos que predicarlas. Y seguramente que muchos se van a oponer. Porque, hermanos, el verdadero discípulo de Cristo es aquel que obedece a Cristo. No aquel que simplemente va a una reunión 2 veces por semana y el resto de los días está haciendo su propia voluntad. No. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que hace lo que hacía Cristo. Bien. Entonces nos dice que, bueno, en ese momento los guardias estaban pues armados, ¿no? Estaban armados y como que eh, preparados para una guerrilla, ¿no? Una batalla ahí. Y entonces en el verso 54 nos dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Recordemos, hermanos, que Pedro le dijo al Señor, yo voy a estar contigo, puedo ir contigo a la cárcel, incluso hasta la muerte. ¿Verdad? De pronto Pedro sí se emocionó y le dijo, y es algo muy lindo escuchar eso de alguien, realmente. Sin embargo, ¿nuestro corazón realmente está listo para eso? Como decía, muchas veces decimos, yo puedo morir por Cristo, pero no podemos vivir para Cristo. Es más fácil vivir para nosotros mismos, hacer nuestra propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Cristo. Hermanos, solamente aquel que vive completamente para Cristo, solo esa persona puede morir por Cristo. Y por supuesto, el apóstol Pedro estaba en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Él también estaba en ese mismo proceso de maduración espiritual. Y claro, con la emoción dijo, Señor, yo puedo ir a la muerte por ti. Pero cuando llega el momento, bueno, ahí está. Pedro le está siguiendo de lejos al Señor Jesús. Y habiendo ellos encendido fuego, dice, en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él, Pedro, lo negó y dijo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amados hermanos, ya habíamos hablado también un poco respecto al arrepentimiento. Amados hermanos, en este momento, Pedro estaba llorando amargamente por la negación, por haber traicionado al Señor. Pero nosotros podemos ver mucho después que el apóstol Pedro realmente creció en su fe y al final terminó muriendo, también crucificado, aunque crucificado de cabeza, de hecho, porque nos cuenta la historia que Pedro dijo, bueno, si me van a crucificar,
que sea de cabeza, porque no puede ser que yo muera como mi maestro. Yo soy menos que mi maestro. Y esa es la actitud que tenemos que tener, amados hermanos. Nosotros somos menos que nuestro maestro. Si nuestro Señor ha sufrido por hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos estar también conscientes de que deberíamos sufrir aún más por nuestro Maestro. Y podemos ver un momento Mateo capítulo 10, en el verso 23. A ver, vamos a leerlo. Desde el verso 22 nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Estas son características de un verdadero discípulo de Cristo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Tenemos estos rasgos de discípulo de Cristo? Porque, como nos dice la palabra, y vámonos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, en el verso 19 en adelante, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pregunta, hermanos, ¿el mundo nos aborrece por causa de Cristo? Alguno dice por ahí: es que en este tiempo no hay persecución. ¿Sabe por qué no hay persecución? Porque no estamos predicando el Evangelio de Cristo. Alguno dice: es que no hay persecución porque hay libertad de culto. En los tiempos del Señor Jesús también había libertad de culto. De hecho, más que los romanos, fueron los mismos judíos los que persiguieron al Señor Jesús. Entonces, esa no es la razón. La razón por la que no hay persecución es porque no estamos predicando el verdadero evangelio. Si el mundo no nos aborrece, probablemente es porque todavía somos parte del mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, son todas aquellas personas, llámense evangélicos, protestantes o de cualquier religión, que ama su vida en este mundo. Esas personas nos aborrecen cuando predicamos de Cristo. Dice el verso 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor Jesús, también a ustedes, mis discípulos, también los perseguirán. Bien, ahí está la palabra del Señor. Ahí está la palabra textual, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, por cierto, también nos dice en segunda Timoteo capítulo 3, verso 12, dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es interesante cómo el apóstol utiliza la palabra todos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hemos hablado también respecto a la palabra piedad, del griego eusebia, ¿no? Que significa vivir haciendo la voluntad de Cristo.
¿sí? Estar sumisos a la voluntad de Cristo. Todos aquellos que quieren vivir haciendo la voluntad de Cristo padecerán persecución. Esta palabra se cumple y siempre se ha cumplido. Esa es la pregunta, hermanos. ¿Estamos siguiendo los pasos de Cristo? Porque nosotros leemos el Evangelio, vemos que el Señor ha padecido, ¿sí? Lo han golpeado, lo han rasgado su piel, lo han escupido, lo han abofeteado. Y de pronto alguno incluso osa decir, bueno, Jesús ha sufrido para que yo no sufra. No, eso no nos dice la Escritura. Eso no nos dice la Escritura. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados. Eso es lo que nos dicen los apóstoles. El apóstol Pablo lo dice muchísimas veces en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor permanece fiel a su palabra. ¿Quiénes son los que entrarán a las bodas del Cordero? Son los que están lavados en la sangre del Cordero. Amados hermanos, ¿cuál es la sangre del Cordero? Son estos sufrimientos por causa de hacer la voluntad de Dios. Estos sufrimientos por causa de predicar la palabra de Cristo, por causa de anunciar el reino de Dios. Esas palabras que al mundo no les gusta. Bien, de hecho, nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, vámonos un momento al libro de Apocalipsis, al capítulo 12. En el verso 10, y nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos son los que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Recordemos las palabras del Señor Jesús que nos hablaba versículos más antes, que es necesario que comamos su carne y bebamos su sangre. Ese bautismo de sufrimiento también tenemos que pasarlo nosotros. Sí, sí, amados hermanos. También tenemos que pasarlo nosotros. Si realmente queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que estar dispuestos. Porque realmente, cuando manifestamos la vida de Cristo, confirmamos el Evangelio, recibiendo estos vituperios, aflicciones por causa de la palabra, persecuciones, amenazas, verdaderamente. Leamos un momento Romanos capítulo 8, verso 17. Nos está hablando que si somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hermanos, estamos realmente viendo cada vez con mayor claridad en qué consiste realmente estar en el camino de Cristo. ¿En qué consiste realmente seguir sus pisadas? Lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿En qué han emblanquecido? Es en la sangre del Cordero. Todos. Tengo otro versículo también en Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Es en la sangre del Cordero. Amén. No olvidemos aquella palabra que nos menciona también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, el verso 5. Y nos dice, haya pues también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien se despojó de todo, se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, ¿qué debemos hacer ahora? Llenémonos de Cristo. Imitemos a Cristo. Prediquemos lo que Cristo predica y, por supuesto, primero, apliquemos las palabras de Cristo en nuestra vida. Y segurísimo, segurísimo que vamos a estar padeciendo por causa del nombre de Cristo. Sí, aunque haya libertad de culto. ¿Y sabe quiénes son los primeros que nos van a atacar? Son aquellos que tienen ese título de teólogos, estudiosos de la Biblia, ¿no? Intelectuales, así como los fariseos, ¿verdad? Los estudiosos de la ley de Moisés, estudiosos de la Biblia, persiguieron al Señor Jesús. No porque no había libertad de culto, claro que lo había, sino porque las palabras que hablaba el Señor Jesús no les gustaba a los fariseos, porque ellos realmente no amaban a Dios. ¿Sabe qué? Los fariseos vivían para ellos mismos. Los fariseos hacían su propia voluntad en todo. Ellos buscaban una linda vida en este mundo. Tenían casas cómodas, ropas de lujo, ¿verdad? Les gustaba que los llamen rabí, rabí en las calles. Amaban las primeras sillas en las reuniones. Ser admirados por todos los hombres. Eso es lo que amaban los fariseos. Y por supuesto, las palabras del Señor Jesús decían precisamente, ¿no? Ay de ustedes porque ya tienen su recompensa aquí en la tierra, ya no tienen recompensa en los cielos. Esas son palabras que a los que aman el mundo no les gusta. ¿Qué pasa si a alguien le decimos, ¿quieres tener tesoros en los cielos? Sí. El Señor Jesús dice, ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos.
Marcos 10:21. Ay, no, pero es que no, no puede ser, ¿verdad? Esas palabras no les gustan a los que todavía pertenecen a este mundo, a los que tienen la mirada puesta en las cosas temporales. Pero nuestro deber, amados hermanos, es predicar la palabra de Cristo, tal como Él la dice, sin estar buscando pretextos para cambiar su palabra, interpretaciones rebuscadas, ¿no? Para hacer de alguna forma invalidar sus palabras. De pronto a alguien le predicamos lo que dice el Señor Jesús cuando Él dijo, trabajen, pero no trabajen por el pan que perece, trabajen por el pan que a vida eterna permanece. Y ahí se confunden pero ¿cómo es que no vamos a trabajar por el pan que perece? Es que tenemos que trabajar por el pan que perece. Y de alguna forma tratan de anular la palabra de Cristo. Amados hermanos, el que no ama la palabra de Cristo no va a llegar a la verdad, pero el que es humilde delante del Señor, le va a decir al Señor, Señor amado, ayúdame a hacer tu voluntad. No voy a cambiar tu palabra, pero enséñame a seguirte como tú dices, como tú quieres. Puedo reconocer, hermano, de pronto, Señor, no me es fácil hacer esto que tú dices, pero ayúdame, quiero hacerlo. ¿Usted cree que el Señor no lo va a ayudar? Claro que lo va a ayudar. Si es un corazón sincero que quiere hacer la voluntad de Cristo, claro que lo va a ayudar. Sin embargo, muchas veces sucede que en vez de una actitud humilde delante del Señor, no, vamos a quitar esta palabra. No, no voy a predicar esto. Hermanos, aquel que no ama la palabra de Cristo es porque no ama a Cristo. Y el que no ama a Cristo no conocerá a Cristo. Por esto no todo el que le dice Señor, Señor entrará en su reino, sino el que hace su voluntad. ¿Ven? Pues bien, ahí estamos justamente, el Señor Jesús está en ese momento, ¿no? Que nos está mostrando a nosotros qué es lo que nosotros también pasamos y qué es lo que cada uno de nosotros vamos a pasar si es que realmente estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Dice el verso 63 de Lucas 22, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Injuriar significa insultar. Lo estaban insultando, se estaban haciendo la burla. ¿El Señor Jesús respondía? ¿El Señor Jesús se defendía? No, no se defendía. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? El Señor Jesús, habiéndose despojado de su trono, de su corona, de su reino, ha renunciado a toda su divinidad, a toda su majestad para estar recibiendo estas humillaciones por usted, por mí. Hermanos, sin embargo, hay personas que dicen, Jesús ya sufrió para que yo no sufra. Jesús ya tomó mi cruz. No, ellos no aman vivir la cruz de Cristo. Ellos no quieren vivir lo que Cristo vivió. Pero el que ama a Cristo dice, heme aquí, Señor. Te amo. Derramo mi vida para ti. Entonces, hacemos toda su voluntad.
entonces seguimos todos sus pasos y entonces se manifiesta la gloria del Señor. Recordemos al apóstol Pablo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Amado hermano, si alguien está predicando una palabra, no sé, cualquier mensaje, y toda la gente aplaude feliz y todos están felices, debería estar preocupado ese predicador, debería estar preocupado. Porque las palabras de Cristo siempre traen como incomodidad en varias personas. Las palabras de Cristo siempre remueven las aguas, es como que, ¿no? Y esto que estás diciendo, no, esto que estás diciendo no me gusta, no me parece, es que no satisface mi carne. Siempre hay esa actitud. Por eso, eh, si el mundo os aborrece, recuerden que a mí me ha aborrecido primero, antes que ustedes, dice el Señor. Entonces dice en el verso 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Hermanos, realmente estas personas, estos sacerdotes, los principales, no entendían el camino de la vida, porque ellos estaban viendo todo superficialmente. Y es así, por eso es que para ellos es fácil sencillamente condenar, ¿verdad? Condenar sin meditar, sin discernir, sin decir, Señor, ¿realmente estoy amando? ¿Realmente te estoy amando a ti? ¿Estoy amando a mi prójimo? Porque cuando primero me amo yo mismo, entonces ahí es cuando empiezo a desviarme, cuando no veo a los demás, cuando no amo a mi prójimo, me desvío. Pero ahí está el ejemplo del Señor Jesús, como nos dice el apóstol Pedro, que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y de hecho hay un versículo que es muy importante, muy interesante en Filipenses capítulo 1, en el verso 19. Perdón, en el verso 29. Nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Padezcáis por Él. Eso es importante. Y podemos ver también en el capítulo 3, vamos a ver, esta parte más dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses, Pablo estaba próximo a ser ejecutado. ¿Y qué dice? Sed imitadores de mí, ¿sí? Vean lo que me está sucediendo por causa del Evangelio, imítenme.
Y mirad a todos los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sí. Pero hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Ay, Él ya tomó mi lugar, yo ya no tengo que tomar mi cruz. Prestemos mucha atención. Hay quienes aman su vida en este mundo y la van a perder. El fin de los cuales será perdición, dice el verso 19. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en las cosas temporales. Que vivir su vida tranquilamente en este mundo, cumplir sus sueños, realizarse como personas. Hermanos, aprendamos de Cristo. No aprendamos de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Aprendamos de Cristo. Sigamos sus pisadas. Hermanos, estamos hablando de la eternidad, por si acaso. No estamos hablando aquí de algo de este mundo. Estamos hablando de la eternidad, de la salvación eterna. Aquel que no sigue sus pasos, aquel que no sigue el camino que anduvo Cristo, no verá la vida. El que no come su carne y bebe su sangre, no tiene vida en sí mismo. Amén. Por tanto, ahí está el ejemplo que nos da el Señor Jesús, que estaba siendo juzgado, enjuiciado, primeramente con los sacerdotes, y vamos a ver más adelante cómo es que los romanos no estaban tan afanados en crucificar a Cristo. Eran los mismos judíos, eran los mismos eh, buscadores de la palabra de Dios, estudiosos de la Biblia. Ellos. Ahora, ellos estudiaban la Biblia, pero no lo estudiaban por amor a Dios o por amor a su prójimo. Ellos estudiaban por amor a ellos mismos. Estudiar la palabra de Dios es bueno y es importante y absolutamente necesario. Pero es importante, amados, que se encienda la pasión por Cristo. Señor, quiero ser como tú en todo lo que hiciste. Quiero seguir tus pasos. Eso es un discípulo, el que busca parecerse a su maestro en todo. Y así es como debemos estudiar la Biblia. No pensando en nuestra vida en este mundo, ¿no? Ah, sí, voy a usar la Biblia para buscar la felicidad terrenal. ¿Ven? Amén, amados hermanos. Bien, hasta aquí entonces el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, esperando como siempre que sea un tiempo para meditar, para realmente caminar la senda estrecha de Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Hasta el próximo video.